Este es el más completo informativo del país. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y el Consejo de Administración Legislativa CAL calificó el juicio político en contra de Gonzalo Albán Molestina, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, tras una solicitud de la bancada de ADN que lo acusa de incumplir funciones por una presunta afiliación política. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con el ingeniero Gonzalo Albán Molestina, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre el juicio político en su contra que avanza en la Asamblea Nacional. Vamos a tomar contacto. Gracias, ingeniero Albán, por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Fausto, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Asimismo a la audiencia que sigue este programa. Buenas tardes. Se ha calificado al juicio político en su contra. ¿Usted cómo lo cataloga? Bueno, me voy a referir también a algunas opiniones de juristas y de académicos. Este juicio político es un hazmerreír para ellos y adicionalmente es una manera burda de evidenciar un intento de presión frente a las decisiones que debe tomar un consejero independiente y crítico a lo que se procesa dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Como usted bien sabe, Fausto, yo he mantenido una postura muy crítica del Consejo desde el inicio de mis funciones que fueron iniciadas apenas este año, cuando se hace este juicio político por acciones que fueron previo a que yo tome funciones. Es decir, estamos hablando de un cumplimiento de funciones sobre qué, si aún yo no estaba posesionado cuando se dio este particular. Y eso vale la pena aclarar, consejero, porque el juicio político que ha sido solicitado al proponente es Kevin Gallardo, asambleísta de ADN. Ahí se habla de una supuesta afiliación política no aclarada, y esto es un hecho que ocurre antes de que usted sea posesionado, evidentemente, como consejero. Esto ocurre entre el Consejo Nacional Electoral y posterior el Tribunal Contencioso Electoral, que aún con esto había ya calificado su postulación. Es decir, esto es, como se dice en derecho, una cosa juzgada. Mire, Fausto, aquí quiero dejar claro algo. Yo no es que he entrado pateando el perro y diciendo inscríbanme al proceso para ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana. No, yo cumplí con un procedimiento. Tal es así que mi solicitud para ser inscrito, mi postulación como tal, llega al Tribunal Contencioso Electoral, quien toma una decisión frente a la exposición de argumentos que daban pues a conocer a este tribunal que había en mi caso una afiliación irregular, lo que ha sucedido en un sinnúmero de casos de ecuatorianos que se han visto afectados por esta realidad. Entonces el Tribunal Contencioso ahora mis argumentos, tradicionalmente analiza esto a profundidad y finalmente emite una sentencia que da lugar a mi participación, a mi inscripción como candidato al Consejo. Es decir, que esto ha cumplido el debido proceso y hay un caso cerrado, hay una sentencia ya emitida que dio lugar a que esto sea posible. Ahora, fíjese en el sinsentido que toman. ¿Por qué? Porque se valen de un voto salvado. Cuando hubo 4 jueces que se pronunciaron a favor de esta sentencia que dio lugar a mi inscripción, toman un voto salvado y sobre eso quieren ejercer control político. Con esto se está inaugurando en el país el control político sobre sentencias, lo cual es un sinpropósito porque estamos hablando primero de un incumplimiento, más bien de romper el Estado de Derecho y adicionalmente de tratar de intervenir en las instituciones que deben gozar de esta independencia. ¿Por qué? Porque es la función legislativa tratando de intervenir en una decisión tomada por la función electoral. Sabemos que el Tribunal Contencioso Electoral es la máxima instancia en materia de justicia electoral. Entonces, esto es algo que no tiene revisión. Es caso cerrado y me he permitido compartirle, Fausto, todo este detalle para que se comprenda el sinsentido de lo que han intentado llevar como un incumplimiento de funciones, cuando desde el inicio de mi posesión como consejero he venido trabajando arduamente y compartiendo distintas estrategias que puedan sumar al Consejo para lograr transparencia y confianza en los procesos de designación. Evidentemente, y esto he escuchado también las opiniones de varios juristas y quienes han seguido de cerca el caso. Es realmente algo que, como se dice, traído de los cabellos, tomando en cuenta que, para cerrar con esta parte, y creo que en contexto es importante para que quienes nos escuchan puedan comprender, al consejero Gonzalo Albán se le inicia el juicio político por una supuesta afiliación política no transparentada de antes
de ser siquiera consejero de Participación Ciudadana. No obstante, el Tribunal Contencioso Electoral juzgó ya aquello, no superó, tomando en cuenta que era una afiliación que no estaba aceptada. Y esto ocurre ahora ya en la Asamblea Nacional por supuesto incumplimiento de funciones, pero si no entraba en funciones todavía. Ahora, Fausto, otra cosa más también. Hablamos de ser juzgados 2 veces por la misma causa. Eso no aplica. Hay un desconocimiento pleno y me sorprende esto de nuestros legisladores. Tal es así que, bueno, cuando se trató esto en el CAL, incluso hasta se ausentó el presidente Olsen de tratar este punto, a lo mejor por la vergüenza de tener que procesar una ridiculez como esta, un verdadero sinsentido. ¿Lo quieren fuera? Evidentemente, pero mi pregunta es ¿por qué? Mi pregunta es, ¿les incomoda que se haga trabajar una institución que desde el inicio de su origen como tal ha desempeñado, se ha desarrollado en la mediocridad y la vagancia, o que no ha dado los resultados que esperaba el país, o que adicionalmente pues esta finalmente se retrasa en los procesos de designación que deben cumplirse a cabalidad? Mi pregunta es, ¿qué esperan? ¿Un consejero independiente y crítico o alguien que se someta al poder político cuando se sabe que esta institución debe ser plenamente transparente e independiente? ¿Sus colegas están alineándose con el poder político? Bueno, veremos en las próximas decisiones que van a tomarse. Tenemos 2 procesos importantes. ¿Pero cuál es su sensación? ¿Qué es lo que piensa que está pasando puertas adentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, más allá de los históricos cuestionamientos que ha tenido este organismo que creo que muchos coincidimos en que debe de una u otra forma desaparecer porque ha servido precisamente para esto, para un botín político? ¿Está libre el Consejo de Ligas? Fausto, veremos esto en la práctica. Veremos si esto simplemente se transforma en un proceso donde los consejeros alzan la mano sin siquiera analizar las postulaciones o las carpetas de los postulantes, o simplemente pues cumplen con esto y no necesariamente ahondan en conocer si verdaderamente son las personas capacitadas para poder desempeñarse en el... Hemos visto que mientras han transcurrido estos meses estaban pasivos, como usted dice, con algunos retrasos. Usted dice que había vagancia, mediocridad, y de golpe cuando ya están un poco alineándose otros de los organismos, aparece la urgencia por nombrar al Consejo de la Judicatura, por ejemplo, nombrar ya iniciar o seguir con el concurso para Fiscalía General del Estado, algo que estaba estancado desde hace 8 meses. Fausto, no solo lo que se ha dado en el caso por el juicio político, sino un sinnúmero de factores no suman a que se genere esa confianza tan importante que deben tener los ciudadanos de este proceso. Si nosotros esperamos que sean los mejores ecuatorianos los que postulen tanto a la Fiscalía General del Estado como al Consejo Nacional Electoral y demás, pues debemos generar ese entorno de confianza. ¿Y usted cree que esto está ocurriendo en el concurso para las comisiones ciudadanas de selección? ¿O ya ve que hay algún tipo de, no sé, movimiento extraño? Al momento se han presentado algunas aplicaciones. El equipo técnico, que son nuestros delegados, tendrá que revisar estas postulaciones para finalmente calificar a los comisionados. Yo espero que estos comisionados, primero, que reúnan los requisitos, sí, pero adicionalmente, pues, que tengan esa planificación, esa hoja de ruta que efectivamente nos permita llegar a buen término de este proceso. Hasta octubre, esta comisión debería estar conformada y están pendientes aún que se remitan los 5 delegados de las funciones del Estado. Esperamos que en los próximos días esto se cumpla a cabalidad para finalmente pues empezar a recetar ya las postulaciones para Fiscalía. Y ojo, aquí algunas personas pueden decir que con la desconfianza que se tiene en esta institución no van a participar. Yo se los pido de favor como consejero, como un acto de rebeldía, participen por favor. Si tienen las credenciales, participen para evitar que quizás esos actores con influencia política o quizás esos que no cuentan con la preparación suficiente para poder llegar al cargo sean desechados porque son los mejores los que sí pueden llegar a este espacio. Esto es un llamado a la acción, estimado Fausto, que aprovecho este medio para poder realizar. ¿Cómo recuperar un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ha sido ampliamente, históricamente y merecidamente, lamentable, desprestigiado? Mira, yo sobre esto lo reconozco, es un consejo que ha arrastrado a lo largo de todo este tiempo más fracasos que resultados, lo digo siempre. Pero si al menos tenemos 2 procesos importantes como Judicatura y Fiscalía, tratemos de generar la mayor transparencia y confianza posible por parte de la ciudadanía. Abrámonos, digamos cuánto cuesta cada proceso, hagámosle saber a la ciudadanía cuáles son los postulantes, quiénes son finalmente los comisionados, cuál es el perfil, y a los ciudadanos también recordarles que esto no es algo simplemente del Consejo. Los canales están abiertos, es decir, impugnaciones ciudadanas que pueden ser presentadas por ustedes que están atentos a que pueda corregirse lo que en este país se da, pues participen, generen estas impugnaciones, estén al tanto del proceso. ¿Por qué?
Porque al fin y al cabo llegarán quienes cumplan con el perfil, sí, pero adicionalmente quienes logren superar la fase de impugnaciones, y es en la impugnación ciudadana donde se necesita el aporte de quienes están del otro lado de estas cámaras, de estos micrófonos, a fin de poder conocer si hay alguien que tiene alguna irregularidad que no debería estar en esos espacios. Pero con la resolución que hubo del Consejo de Participación Ciudadana precisamente sobre, por ejemplo, la devolución de la terna a la Corte Nacional de Justicia, justamente, coincidentemente, casualmente, para que después entre Godoy de alguna forma en esa terna, ¿a usted le da confianza? ¿Usted cree que los mejores cuadros, los mejores perfiles se van a arriesgar a participar en un concurso de esta magnitud, en un proceso de esta magnitud en las comisiones ciudadanas de selección, por ejemplo, o a la Fiscalía, ni se diga? Mire, Fausto, quizás en nuestro país hay muy pocas cosas que den confianza. Eso es una realidad. Y a esto me refiero. Si cuentas con el perfil, quizás hasta con un acto de rebeldía, participar, poder lograr llegar a estos espacios. ¿Por qué? Porque si cuentas con las credenciales y los criterios calificables suficientes, pues ¿por qué no postular a fin de poder instalarte como miembro? Me parece interesante el optimismo, consejero. No obstante, estoy refiriéndome a ciertos hechos que no nos llevan necesariamente a ese optimismo. Sí, Fausto, definitivamente yo fui crítico de la decisión que se tomó en materia de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Eso se sabe, ha sido público, pero al menos desde este despacho, Fausto, si bien no puedo referirme al resto de consejeros, pero al menos desde este despacho y desde el inicio de mis funciones, he promovido esa transparencia. Sépanlo, que esta vigilancia siempre estará latente y pendiente y presente de hacer que los procesos como tal pues se encaminen al deber ser. Ahora, vamos a ver qué pasa finalmente con este juicio político. En todo caso, pues, estimado Fausto, sin embargo, estamos listos para enfrentar a lo que debe enfrentarse y adicionalmente con los argumentos suficientes para poder defender una postura de trabajo y de enfoque de transparencia, por supuesto, de resultados. En su foro interno, ¿qué es lo que cree usted? Tal como están las cosas, tal como se han alineado ya en el propio Consejo de Administración Legislativa, ¿no cree que está más afuera que adentro? Pueden tener los votos, pero nunca van a tener la razón. Esa es la realidad. Y fíjese lo mal que se ve que en este momento que empiezan dos procesos medulares, a la par empiece este juicio político, esta solicitud de juicio político. Es decir, si el objetivo es crear confianza, ¿qué confianza podemos generar con esta? Ojo, yo lo miro desde el deber institucional y usted puede cuestionar también mi optimismo, Fausto. Pero si no entramos con este optimismo a participar, pues lo peor que podemos hacer es que sean los peores los que lleguen. Lamentablemente es así. ¿La política está en el Consejo? La política está en todas partes, estimado Fausto. Las influencias políticas pueden estar en todas partes. Partidista. Pero si nosotros nos alineamos al deber ser como consejeros, acorde a un reglamento, acorde a lo que debe de ser, repito, pues evitaríamos que este tipo de presiones e influencias dañen lo que debería ser lo más alto del Estado, las autoridades más importantes del Estado. Consejero, gracias nuevamente por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, una buena tarde y a la audiencia también muy buena tarde. Gracias. El ingeniero Gonzalo Albán Molestina, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre el juicio político en su contra que avanza en la Asamblea Nacional, también se ha referido a lo que ocurre puertas adentro de este polémico consejo que ha tomado algunas decisiones cuestionables, y hoy por hoy también desde la Asamblea Nacional se busca sacarlo a Gonzalo Albán como consejero de Participación Ciudadana y Control Social con un juicio político al menos cuestionable. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando